Hola compañeros, soy Patajuan y vamos a ver lo que es el capítulo 2 del tema uno, las fases del fenómeno sucesorio. La introducción sería que la sucesión mortis causa no se desarrolla en un instante, sino conlleva todo un proceso en donde puede distinguirse una serie de fases o de momentos identificables y diferenciados conceptualmente, a pesar que alguno de ellos pueda coincidir. Tendríamos tres fases. Primero sería la apertura de la sucesión, la vocación y la delación, y la fase de aceptación y adquisición de la herencia. La apertura de la sucesión. El artículo 657 indica que los derechos de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Para determinar el momento de su muerte generalmente necesitamos la fecha y hora, un parte médico de función, etcétera. Pero esto no es de todo correcto, puesto que la muerte no es el único hecho determinante de la apertura de la sucesión. También lo es la declaración de fallecimiento firme, o sea, declaración de fallecimiento firme. Por ello, hay algunas reglas cautelares respecto a este tema. Tenemos el artículo 196 que nos dice, los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta 5 años después de la declaración de fallecimiento. Hasta que transcurra ese mismo plazo, no serán entregados los legados. En el segundo paso tenemos la vocación, también llamado vocatio, que significa invitación o llamada. Equivale a determinar quiénes son las personas que en principio han sido llamadas a la herencia en condición de herederos. De ahí viene la frase conocida que ya sabemos, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, como nosotros en el momento del examen. En el segundo paso tenemos la delación o ius delationis. Para el que ha sido llamado a la herencia, candidato a convertirse en heredero, llegue efectivamente a serlo. Debe procederse a realizarse el ofrecimiento concreto de esta. El momento para que el llamado manifieste si acepta o rechaza la herencia. La vocación o delación no tienen por qué coincidir en el tiempo. Tenemos en el caso de nasciturus y de las personas jurídicas. Así pues, tenemos las fases del fenómeno sucesorio, la apertura de la sucesión, la vocación y delación y la aceptación y adquisición. En la apertura de la sucesión, este momento coincide con el fallecimiento de la persona que extingue la personalidad de ésta. Entonces sus herederos obtienen todas sus relaciones jurídicas. Recuerden que también la declaración de fallecimiento firme. En la vocación y delación, la vocación equivale a determinar quiénes son los herederos y la delación a la manifestación si ha aceptado o no la herencia. Generalmente no siempre son simultáneos. Hay que primero llamar a los posibles herederos para ver si luego aceptan o no. Por eso es primero vocatio y luego delatio. El tercer paso es la aceptación y la adquisición. Una vez aceptada la herencia, pasan a ser definitivamente heredero o herederos y a tener que hacer todos los trámites oportunos. Entonces hay un lapso de tiempo. Este lapso de tiempo en donde no se ha aceptado la herencia todavía se denomina herencia yacente. El derecho de transmisión o ius delationis. El concepto sería que es la transmisión hereditaria del derecho que posee el llamado, al que se le defiere una herencia abierta para aceptarla o repudiarla, pero que fallece sin poder hacerlo. Otro de los conceptos sería el llamamiento como heredero a persona que estaba viva en el momento de apertura, pero que fallece con posterioridad sin haberse decidido entre aceptar o rechazar la herencia. ¿Cómo se traduce esto? Pues se realiza la apertura de la herencia y se convoca a los posibles herederos a heredar. Digamos que se convocan a 5, de las 5 personas pueden aceptar o rechazar la herencia,
Pero ¿qué pasa? Antes de aceptar o rechazar la herencia, uno muere. ¿Qué pasa si éste muere? Pues se le reserva el derecho que tiene a aceptar o rechazar. Pero no solamente esta persona, porque ¿qué pasa? Que si esta persona no ha aceptado y rechazado la herencia, se le transmite a otra persona, ¿y qué pasa? Que si la otra persona muere, entonces esto genera una relación triangular. Para estos casos vamos a ver, tenemos así pues el primer causante o causante, el segundo causante o transmitente, el transmisario o heredero del transmitente. El primer causante, que es el que fallece en primer lugar, titular de la herencia cuyo ius delationi se transmite, se puede calificarse como intermediario. El transmitente, que es el llamado a la herencia del causante, o sea, del primero, y que no ha llegado a suceder porque fallece sin poder aceptar o repudiar la herencia. El heredero del transmitente, es decir, el heredero del segundo, como tal puede ejercitar el ius delationi del transmitente aceptando o repudiando la herencia, lo que no pudo hacer por fallecer con anterioridad. El transmisario puede aceptar la herencia del transmitente, es decir, aceptar la herencia del segundo y repudiar la del causante inicial. El derecho de acrecer es de origen romano, regulado en el Código Civil, tiene su presupuesto en el hecho que el testador distribuya la herencia entre varios herederos. Si uno de ellos no llega a adquirir la herencia, la porción que queda vacante acrece a los demás, es decir, aumenta sus respectivas porciones hereditarias. Este presupuesto del derecho de acrecer es el que se denomina llamamiento conjunto o confusión. Requisitos y tipos del derecho de acrecer. Tenemos el llamamiento conjunto, en donde dos o más personas son llamadas al mismo tiempo para la transmisión de una herencia sin especial designación de las partes. Tenemos la porción vacante. Uno de ellos debe fallecer antes que el testador renuncie a la herencia o sea incapaz de recibirlo. Así pues, la premorencia, la renuncia o la incapacidad determinan el nacimiento del derecho de acrecer en favor de los llamados cumulativamente. No pueden darse en sucesión intestada, dado que el pariente de grado más próximo excluye el más remoto, excepto en representaciones. La regla para establecer la cuantía de las legítimas, en principio, se fija 2/3 para los hijos o descendientes y variable para los ascendientes, que es 1/3 o la mitad, según haya cónyuge o no. Vamos a hablar del derecho de representación contemplada en el artículo 924 del Código Civil, que dice: llámese derecho de representación en el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar. Esto quiere decir que es alguien que ocupa en una herencia la posición que hubiera correspondido a un pariente que no ha podido llegado a heredar. Así pues, el derecho que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos sus derechos. En sucesión intestada se distribuye por estirpes y se rige, primero, quien hubiera sido llamado a la herencia haya premuerto al causante o no haya podido sucederle por estar incurro en causa de indignidad. Segundo, que sea descendiente de quien no pudo heredar. Tercero, sea hijo de uno de los hermanos del causante en concurrencia con sus tíos. Cuarto, que sobreviva al causante y no se encuentre incurro en causa de indignidad. Sistema legitimario y derecho de representación. Según el Código Civil, no podrá representarse a una persona viva sino en los casos de desheredación o incapacidad. Solo se pueden desheredar a quienes tienen la condición de legitimados. En estos casos, los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de los herederos forzosos respecto a la legítima.
Si el excluido de la herencia por incapacidad fuera un hijo o descendiente del testador y tuviera hijos o descendientes, adquieren estos su derecho a la legítima, según el artículo 761. Aquí acabamos lo que sería el capítulo 2 del tema 1. Gracias.